Ok, en este video estaremos realizando la demostración de la regla de producto para las derivadas y, la fórmula o la regla que se utiliza para la regla de producto de derivadas es que la derivada del producto de f de x por g de x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de x. Aquí les quiero mostrar una pequeña nota que tienen que tomar en cuenta que f de x y g de x, las dos funciones tienen que ser derivables, y al mismo tiempo el producto de f de x y g de x también tiene que ser derivable. Comenzando la demostración, dejamos que f mayúscula de x sea igual al producto de las dos funciones que se están multiplicando, o al producto de las dos funciones. Siguiente paso es, usando la definición de la derivada, y por si no lo han visto o necesitan un recordatorio, esta es la definición de la derivada, que es la derivada de f de x, es cuando el límite, cuando h se acerca a 0, de f de x más h menos f de x todo sobre h. Esa es la definición de la derivada. Usando esa definición de la derivada, podemos tener que la derivada de la función f mayúscula de x es igual al límite cuando h se acerca a 0 en términos de f mayúscula. Solamente lo único que estamos haciendo es cambiando la f minúscula por la f mayúscula que utilizamos al principio de la demostración. Entonces reemplazamos f de x, lo reemplazamos por el producto de las dos funciones de f de x por g de x, y así que sustituyendo sería que la derivada del producto de esas dos funciones es igual cuando el límite es igual al límite cuando h se acerca a 0 de f de x más h por g de x más h menos la multiplicación de las dos funciones, todo sobre h. El siguiente paso es hacer un pequeño de manipulación en el numerador, que vamos a sumar y a restar f de x más h por g de x. Lo que vamos a hacer es, aquí lo puse en color verde, que es el mismo límite, es lo mismo que el paso anterior, pero se resta f de x más h por g de x más f de x más h por g de x menos el producto de las dos funciones. Ahora podemos expandir esta función en dos funciones. Lo podemos hacer porque solamente hay un término en el denominador, lo cual podemos dividir toda la función en dos funciones. La primera función es el primer término menos la expresión que pusimos en el paso anterior,
y con el signo de más es el tercer término menos el producto de la función. Menos el producto de las dos funciones. Y al mismo tiempo podemos ocupar la propiedad de límites. La propiedad de límites de la suma es cuando tienes dos funciones, digamos que esas dos funciones las podemos separar para obtener su propio límite por separado. Entonces, usando la propiedad de límites, la suma, podemos hacer lo mismo en nuestra demostración. Y al mismo tiempo podemos factorizar el término común. Tenemos que este término tiene factor común de f de x más h, y el segundo también lo tiene. So podemos factorizar y ponerlo enfrente del primer límite. Si vamos al segundo límite, damos cuenta que el factor común es g de x, y lo podemos poner enfrente como factor. Okay. Siguiente paso es que el mismo factor lo podemos poner enfrente del límite. Ahora lo que hicimos del paso anterior a este es que lo pusimos enfrente al factor, pero como h se acerca a 0, la h simplemente se puede eliminar. Y en el segundo límite hicimos lo mismo. Pusimos g de x enfrente del límite. Pero por definición de la derivada, si nos damos cuenta, esto es igual a esto, pero en términos de g. Y en el segundo es simplemente igual. La derivada de f de x. Entonces, por definición, podemos concluir que sabemos que aquí ya sería solamente f de x. La h se elimina porque es igual a 0. Sería f de x por el límite de este representa la derivada de g de x. La g de x pasa igual. Y este límite representa la derivada de f de x. Y con esto concluimos la demostración de la regla del producto de derivadas. Y esos son las dos definiciones o propiedades que ocupamos para poder demostrar esta regla o de dónde se obtiene esta regla. Espero les haya ayudado. No olviden darle manitas arriba y suscribirse y compartir el video.